Arranca una nueva inmersión a fondo. Hoy tenemos por delante una exploración detallada que promete ser un viaje absoluto en el tiempo. ¿Hola? Sí, desde luego. Va a ser intenso. El objetivo de este recorrido es entender, la auténtica montaña rusa que fue la evolución económica de España a lo largo del siglo XX. Ujú. Para lograrlo nos basamos en un material académico súper extenso, el documento HEEBloquei.pdf, un texto que detalla toda la historia económica, demográfica y monetaria de la España contemporánea. Y es un texto fascinante, verdaderamente exhaustivo. Totalmente. La misión de hoy está muy clara. Queremos comprender cómo el país logró pasar de un estancamiento casi crónico, de un letargo que parecía insuperable, a recuperar el terreno perdido frente a sus vecinos europeos. Vamos, entender el cómo y el porqué de esa transformación. Eso es. Vamos a analizar el llamado patrón latino, el altísimo coste que tuvo la autarquía y a descubrir cómo la apertura internacional cambió el rumbo de toda una nación. Un cambio estructural en toda regla. Y todo esto está pensado especialmente para quien desea adquirir un conocimiento profundo de la historia económica, pero sin sentir el agobio de los datos demasiado técnicos, ya sabes. Sin ahogarse en la jerga, exacto. Vale, vamos a desgranar esto, porque el contraste entre la lentitud exasperante del siglo XIX y el tremendo acelerón del siglo XX es sencillamente brutal. España entra en el siglo XX arrastrando un lastre inmenso. Un lastre enorme. Fíjate en la magnitud del punto de partida. Hablamos de una economía eminentemente agraria, muy tradicional. Para que quien nos escucha se haga una idea, la esperanza de vida en el año 1900 era de apenas 35 años. Es una cifra que hoy resulta impensable. Es una barbaridad. Las tasas de mortalidad se situaban en un espeluznante 29 por 1000. Al cruzar estos datos con el resto del continente, solo Rusia tenía cifras peores. Es casi la mitad de la vida de un ciudadano europeo actual. Ya, es una imagen desoladora, desde luego. Totalmente. Y es muy tentador pensar que este retraso fue una simple casualidad histórica o una racha de mala suerte continuada, pero al analizar la estructura económica de la época, vemos que no hay nada de azar en esto. Claro, hay motivos de peso. Lo fascinante aquí es que nos enfrentamos a un modelo de desarrollo muy específico, lo que en historia económica se define como el patrón latino de modernización. ¿El patrón latino? Exacto. Es un camino, o más bien un laberinto, que España comparte estrechamente con Italia y con Portugal. ¿Y qué define exactamente a este patrón? Porque suena a una barrera invisible. Pues cuando desarmamos este patrón latino, descubrimos que el atraso es el resultado de barreras estructurales muy profundas que operan en silencio. La primera de ellas es una geografía tremendamente hostil. Que a veces se nos olvida el peso del mapa. Se nos olvida por completo, pero el 90% del territorio español es árido o montañoso, mientras que en la Europa del Norte, esa Europa húmeda, se estaba produciendo una auténtica revolución agrícola gracias a sus suelos pesados y lluvias constantes. En la cuenca mediterránea eso era inviable. Totalmente inviable. Claro, en el norte de Europa podían usar arados pesados, hacer rotación de cultivos, aprovechar los ríos navegables para transportar el grano. Pero en España la geografía te bloquea. Ese es el núcleo del problema. El clima seco y la orografía tan escarpada no solo impedían la adopción de esas nuevas técnicas agrícolas, sino que encarecían enormemente el transporte terrestre. Claro, mover mercancías era carísimo. Si tienes que mover toneladas de trigo a lomos de mulas atravesando cadenas montañosas, crear un mercado nacional integrado es casi una utopía. España tenía unas condiciones pésimas para cultivar cereales, que eran la base absoluta de la alimentación. Y de la economía de subsistencia de la época. Eso es. Y este bloqueo geográfico nos lleva directamente al segundo gran factor del patrón latino, el pavoroso déficit institucional y, sobre todo, el déficit de capital humano. Ostras, ese es un punto del material que verdaderamente invita a la reflexión. Porque a menudo, cuando se habla de historia económica, la mente se va enseguida a pensar en fábricas. Sí, en industria pesada. O en el tendido de vías de tren. O en grandes bancos. Pero la base fundamental de cualquier economía es la gente que la compone. Sin duda. Y los registros de la época son demoledores. En el año 1900, las tasas de analfabetismo en España e Italia superaban el 50% de la población adulta. Más de la mitad del país no sabía ni leer ni escribir. Y en Portugal la situación era aún más grave. Sin embargo, si miramos hacia la Europa industrializada, en lugares como Inglaterra, el analfabetismo era ya un problema residual. Rondaba apenas el 3%. Es una brecha salvaje. Menudo lastre arrastraba la economía peninsular.
El Estado español, que venía de pasar todo el siglo XIX sumido en continuas crisis fiscales, guerras carlistas y la pérdida de las colonias, pues no financió verdaderamente la educación primaria universal hasta bien entrado el siglo XX. Y el agravante de esa situación es cómo estaba estructurado el sistema. La responsabilidad de mantener las escuelas y de pagar a los maestros recaía casi exclusivamente en unos ayuntamientos que estaban, en su inmensa mayoría, en la más absoluta ruina. Claro, si el ayuntamiento no tiene dinero, no hay escuela. Exacto. Y el capital humano, como demuestra el análisis económico a largo plazo, es el mejor predictor de la renta futura de un país. En una sociedad rural, estancada, saber leer puede no parecer una inversión rentable para un campesino. Un campesino que solo necesita labrar la tierra como sus abuelos. Eso es. Pero cuando llega el cambio tecnológico, la alfabetización es precisamente lo que permite a un individuo adaptarse, leer las instrucciones de una maquinaria nueva, entender un contrato comercial o emigrar a la ciudad para integrarse en la industria. Al carecer de esta base educativa, la gente se queda atrapada. Atrapada en un círculo vicioso de pobreza y baja productividad. La agricultura producía tan poco que era incapaz de generar un excedente demográfico para nutrir de mano de obra a las ciudades. Además, hay un detalle sociológico en los textos que frena aún más la rueda. Se menciona un diferencial sexual enorme en la educación. Un factor importantísimo. La bajísima alfabetización femenina no solo es una tragedia social, es un auténtico tapón económico. Si las mujeres no acceden a la educación, se retrasa muchísimo la modernización en los hogares. Cosas tan básicas como la higiene. Exacto. La higiene, la nutrición o el control de la natalidad tardan mucho más en calar. Y desde una perspectiva puramente práctica, se impide la feminización de la enseñanza primaria. Que fue clave en otros países. Totalmente. En otros lugares ese fenómeno abarató y aceleró enormemente el proceso de escolarización universal al ampliar drásticamente el número de docentes. Es una tormenta perfecta. Tierra seca, montañas que aíslan regiones enteras y una población a la que el Estado mantiene en la ignorancia. Y resulta paradójico ver cómo, al entrar en el siglo XX, toda esa inmovilidad choca de frente con un mundo internacional que se estaba acelerando a un ritmo de vértigo. Aquí es donde se pone realmente interesante la historia. El siglo XX es el gran escenario del cambio estructural profundo para España. Pero, al observar la serie histórica de datos, queda clarísimo que este progreso no fue en absoluto una línea recta ascendente. Fue una montaña rusa llena de descensos vertiginosos. Sí. Si tomamos como referencia la renta per cápita frente a potencias vecinas como Francia o Italia, vemos que la economía española perdió terreno de forma severa en 3 momentos históricos distintos. Y tuvo que hacer esfuerzos titánicos para recuperarlo en otros 3. Y toda esta transformación social y económica generó tensiones brutales, huelgas, altísima conflictividad laboral y finalmente desembocó en los episodios más oscuros y destructivos del siglo. Antes de profundizar en el impacto de la guerra civil y la posterior autarquía, es fundamental hacer un inciso para quien nos escucha. Adelante. Nuestro objetivo en este análisis a fondo es exponer de manera estrictamente imparcial los datos, las métricas y las conclusiones económicas que recoge el material investigador. Así es. No estamos aquí para tomar partido ni para juzgar o respaldar ninguna postura política o ideológica de ningún bando. Simplemente buscamos desgranar la historia económica tal y como la documentan los expertos. Una aclaración muy necesaria antes de entrar en los datos. Hecha esta aclaración, los números sobre ese hundimiento son devastadores. El colapso de la economía durante el conflicto bélico era de esperar, lógicamente, pero la lentitud de la recuperación posterior es lo que verdaderamente marca la anomalía estadística frente a Europa. Esa es la clave analítica de este periodo. No se trata solo de medir los escombros de la guerra en sí, sino de evaluar las decisiones de política económica que vinieron después. Las decisiones del primer franquismo. El análisis contrafactual que nos proporcionan los datos económicos es revelador. Si miramos a Francia e Italia, ambas quedaron literalmente arrasadas tras la Segunda Guerra Mundial. Destrozadas. Sin embargo, tras optar por regímenes democráticos, aceptar el Plan Marshall y abrir sus economías al comercio internacional, tardaron apenas entre 3 y 5 años en recuperar sus niveles de renta previos al conflicto. Entre 3 y 5 años solamente. Así es.
A España, por el contrario, le costó entre 11 y 14 años recuperar los niveles de 1935. ¡Qué barbaridad! Este inmenso retraso, esta década perdida, se atribuye directamente a las políticas de aislamiento internacional, al fortísimo intervencionismo estatal en los precios y a la adopción de la autarquía. 14 años frente a 3 o 5. Es una diferencia abismal que define y limita por completo las oportunidades vitales de varias generaciones. Generaciones enteras marcadas por el estancamiento. La autarquía, ese intento de producirlo todo dentro de las propias fronteras, sin depender del exterior, pues resulta ser económicamente letal para un país que carece de materias primas esenciales. Y de tecnología moderna que no se podía importar. Se impusieron racionamientos, floreció el mercado negro, el famoso extraperlo, y la falta de importaciones de bienes de equipo asfixió a la poca industria que intentaba arrancar. El escenario contrafactual es evidente en los textos. Si tras el conflicto se hubiera adoptado un modelo abierto, integrándose en el incitante orden internacional, se habrían evitado más de 2 lustros completos de estancamiento crónico. Pero, afortunadamente, los datos nos muestran que la montaña rusa vuelve a subir. Hay un punto de inflexión absolutamente fundamental en la historia económica española, que es el Plan de Estabilización de 1959. Ese año marca el colapso definitivo de la utopía autárquica y el comienzo forzado, pero absolutamente necesario, de la liberalización económica. Las reservas de divisas estaban a cero. No quedaba otra salida. Exacto. Pero si conectamos esto con el panorama general, es vital entender el contexto. A menudo se acuña el término milagro español para describir las espectaculares tasas de crecimiento de la década de los 60, que superaban el 7% anual. Cifras de crecimiento casi asiáticas. Sí, pero una mirada más amplia nos obliga a matizar ese concepto. Lo que realmente se estaba produciendo era un milagro europeo. Ah, claro. Europa occidental vivía la edad de oro del capitalismo, una expansión sin precedentes. Al eliminar por fin los corseses asfixiantes de la autarquía y permitir que los mecanismos de mercado actuaran, España pudo literalmente engancharse a esa locomotora europea. Una locomotora que ya iba a toda velocidad. Es como si hubieran quitado un enorme tapón institucional y toda esa energía acumulada durante décadas pudiera fluir de golpe. Es una buena metáfora. Toda esa población rural que por fin empezaba a urbanizarse, que ya tenía unos índices de alfabetización más decentes, de repente migra masivamente hacia las ciudades para trabajar en la industria. Y el país aporta mucha mano de obra a esa Europa próspera. Cientos de miles de migrantes parten hacia Alemania, Suiza o Francia, y envían unas remesas de divisas que son vitales para financiar la maquinaria que el país necesitaba importar desesperadamente. Se abren las fronteras a la inversión extranjera directa y, cómo no, se produce la explosión del turismo de sol y playa. Que inunda el país de francos, marcos y libras. Esa es la dinámica exacta. Fue esta integración paulatina en la economía internacional la que permitió experimentar ese crecimiento acelerado, el trasvase de mano de obra del campo de baja productividad a la fábrica, de mayor productividad, disparó la renta. Completando gran parte de esa modernización estructural congelada. Y hubo una tercera gran fase de recuperación y modernización ya a finales del siglo XX, que se consolida definitivamente con la entrada de España en lo que hoy es la Unión Europea en 1986. Eso ancla el país por fin a las instituciones del continente. Pero claro, al leer sobre todas estas grandes transformaciones, sobre planes de estabilización, importaciones masivas y un crecimiento desbordante, surge una duda fundamental. A ver. Entonces, ¿qué significa todo esto desde el punto de vista del dinero? ¿Cómo se financió verdaderamente este viaje espectacular desde la escasez agrícola hasta la modernidad europea? Es una pregunta clave. Y lo más importante para el ciudadano de a pie, ¿qué pasó con los precios, con los ahorros y con los bolsillos de la gente común a lo largo de este camino tan accidentado? Esa es una dimensión crucial de las fuentes. Porque la historia monetaria nos revela que la inflación y el control del dinero son un reflejo directo de la salud institucional de un país. A lo largo del siglo XX se contrastan claramente 2 grandes eras monetarias. Por un lado, si retrocedemos a la época anterior a la Guerra Civil, España mantuvo un control sorprendentemente estricto de la oferta monetaria. En los años 20 y 30, ¿verdad? Exacto. Aunque el país no formaba parte oficial del patrón oro internacional, el Banco de España se comportaba casi con la misma disciplina como si lo estuviera. Esta ortodoxia generó una suave deflación, una bajada lenta y progresiva de los precios a lo largo del tiempo. Y eso no paralizó la economía, curiosamente. Para nada.
Lejos de paralizar el país, esta estabilidad acompañó a unos años de crecimiento económico y desarrollo industrial muy sólidos. Pero después de la guerra civil el panorama cambia drásticamente y entramos en un terreno mucho más pantanoso para el ciudadano. Radicalmente distinto. Tras el conflicto, España entra en una era de inflación estructural elevadísimo y persistente. Para ponerle cifras, la inflación media anual entre 1940 y el año 2000 fue del 8,8%. Es altísimo para una media de 60 años. Y la media esconde años dramáticos. Hubo picos aterradores donde el coste de la vida se encareció más de un 20% en un solo año, como ocurrió en 1946, en el 50 o incluso en 1977 por la crisis del petróleo. Ostras, un 20%. El problema profundo de la inflación es que actúa como un impuesto inflacionario y es el impuesto más regresivo e injusto que existe. Es vital detenerse a entender ese concepto del impuesto inflacionario para cualquiera que busque comprender cómo se distribuye la riqueza. Sin duda. Básicamente, cuando el Estado no puede o no quiere recaudar suficientes impuestos oficiales para cubrir sus gastos, recurre a imprimir más billetes. Al haber más dinero persiguiendo los mismos bienes, los precios suben. Y ahí es donde se crea la brecha. Claro, quienes tienen grandes activos tangibles como empresas o tierras protegen su patrimonio. Incluso se benefician porque sus propiedades se revalorizan. Pero los grupos más vulnerables, los pensionistas, ahorradores modestos o trabajadores sin capacidad de negociar su sueldo, ven cómo su poder adquisitivo se evapora mes a mes. exacto, el dinero en sus bolsillos cada vez vale menos. Y así operó durante décadas. La inflación castigaba sistemáticamente a los más débiles, desincentivaba el ahorro genuino y fomentaba la especulación a corto plazo. Una forma de financiar déficits públicos sin hacer una reforma fiscal real. Con un coste social subterráneo enorme. Y al igual que ocurrió con la apertura comercial del 59, la política monetaria también tuvo que enfrentarse a su propio plan de estabilización. El análisis dedica un espacio central a la modernización del Banco de España, ya en los años 70. Con figuras destacadas en los textos, ¿no? Sí, técnicos como Luis Ángel Rojo y Mariano Rubio. Ellos empezaron a introducir un enfoque mucho más moderno, buscando asimilarse a la ortodoxia de los bancos centrales europeos. Espera un momento, bajemos esto a la tierra, porque aquí es donde la economía se vuelve un poco opaca. A ver, dime. Cuando en los textos se habla de que el Banco de España empezó a definir y controlar la oferta monetaria prestando atención a cosas como la M3 o utilizando operaciones de mercado abierto, Sí. básicamente te refieres a que el Banco Central dejó de ser la imprenta personal del gobierno para tapar agujeros y empezó a usar herramientas técnicas, como vender o comprar bonos, para secar o inundar de liquidez el mercado de forma calculada. ¿No es así? Lo has resumido a la perfección. Se trataba de poner coto a la financiación automática de los déficits públicos. El Banco de España empezó a intervenir de manera técnica e independiente. Para regular la cantidad de dinero. Exacto. Y fue un proceso extremadamente lento y doloroso a lo largo de los años 80 y 90. Frenar una inflación enquistada requiere un rigor monetario que encarece el crédito, y eso a menudo ralentiza la economía y aumenta el desempleo a corto plazo. Claro, el dinero se vuelve más caro. Pero era un sacrificio macroeconómico absolutamente imprescindible si España quería dejar de ser una anomalía inflacionaria. Era el peaje necesario para alinear las instituciones con el resto del continente. Los textos subrayan que esta estabilización gradual de los precios fue indispensable no solo para afianzar un crecimiento sano, Sino para algo más profundo. eso es, para corregir las brutales desigualdades en la distribución de la renta que había dejado la etapa anterior. Una moneda estable es lo que genera confianza en el sistema y permite a las familias planificar su ahorro genuino. Y sienta las bases para un sistema fiscal progresivo. Sin ese control férreo de la inflación a finales de los 90, la posterior adopción del euro habría sido una quimera inalcanzable. Todo acaba interconectado. Superar la geografía, alfabetizar a la población, abrirse al comercio mundial y gobernar la moneda con responsabilidad. Esa es la gran lección institucional de este recorrido. La modernización de un país no consiste únicamente en asfaltar carreteras o inaugurar puertos marítimos. Consiste, por encima de todo, en crear instituciones creíbles y sólidas. Instituciones en las que confiar. Cuando el Estado dejó de financiarse mediante la máquina de hacer billetes y acudió a los mercados de capitales de manera transparente, se limitó el abuso del crédito. Junto con las reformas fiscales de finales de los 70, se logró que la distribución de la riqueza en España se acercase por fin a la de sus socios europeos. Los datos demuestran sin margen de duda que la calidad de las instituciones importa muchísimo para el bienestar diario.
Totalmente. Pues recapitulemos porque el viaje que nos presenta esta inmersión es verdaderamente monumental. La evolución del siglo XX español es en esencia la historia de un país que tuvo que luchar contra fuerzas inmensas para salir del aislamiento. Una lucha constante. Logró superar, o mitigar con infraestructura, la maldición de una geografía hostil que encarecía el transporte. Logró revertir la ineficacia de unas instituciones iniciales que mantenían a más de la mitad de la población en el analfabetismo. Que bloqueaba la innovación tecnológica. Exacto. Hemos visto de forma cruda cómo las decisiones políticas tienen un impacto medible y prolongado, como ocurrió con la devastadora autarquía que paralizó la convergencia más de una década. Pero también hemos explorado el reverso luminoso, La apertura. como el Plan de Estabilización del 59, la integración en mercados internacionales y la ortodoxia monetaria trajeron un crecimiento acelerado. Es una historia de resiliencia estructural increíble. Muestra cómo la educación, la apertura exterior, el turismo y la responsabilidad financiera transforman una sociedad cerrada en una economía moderna integrada en el modelo europeo. Ha sido un recorrido intenso. Ha sido un verdadero placer diseccionar este material y entender los engranajes que mueven el progreso a largo plazo. Solo un último apunte para dejar resonando en quien nos escucha, tras analizar la magnitud de estos cambios. Adelante, te escucho. Pese a este inmenso salto adelante, las cifras esconden un detalle asombroso. Al cruzar los datos a principios del siglo XXI, la posición relativa de la renta española respecto a sus vecinos europeos es prácticamente la misma que tenía en el año 1830. Es un dato que deja a uno helado. 2 siglos enteros de historia, de guerras, dictaduras, profundas reformas educativas y supuestos milagros económicos, solo para volver a la casilla de salida en términos relativos dentro de Europa. Increíble. La gran incógnita es qué barreras invisibles e institucionales de aquel viejo patrón latino seguimos arrastrando hoy en día sin darnos cuenta, frenando el salto definitivo hacia el liderazgo económico. Ahí queda eso. Una reflexión interesantísima para cerrar. Hasta la próxima inmersión.